A lo largo de la historia, la humanidad ha quedado marcada por enigmas que desafían la razón y que parecen ocultar una verdad más grande de lo que podemos comprender. Cada misterio revela no solo hechos inexplicables, sino también la inquietante posibilidad de que no estemos solos, ni en el tiempo ni en el espacio. Estos 5 misterios, el Arca de la Alianza, la ciudad subterránea de Derinkuyu, los Illuminatis, el magnicidio de John F. Kennedy y la aparición de John Titor, el viajero del tiempo, conforman un mapa de preguntas sin respuesta. Cada uno es una grieta en la realidad, una invitación a mirar más allá de lo evidente y adentrarnos en los pliegues ocultos del mundo. ¿Te atreves a descubrirlos? En el corazón de las escrituras bíblicas existe un objeto rodeado de misterio, veneración y temor, el Arca de la Alianza. Se dice que contenía las tablas entregadas a Moisés en el monte Sinaí, escritas con los 10 mandamientos de Dios. Pero más allá de su simbolismo religioso, el Arca ha sido considerada por siglos como un artefacto de poder inimaginable, un objeto capaz de otorgar victorias militares, causar plagas, destruir ejércitos enteros y hasta matar a quienes se atrevieran a tocarla sin autorización. ¿Era realmente un cofre sagrado o acaso escondía un conocimiento tecnológico imposible para su época? Las descripciones antiguas coinciden en que era un cofre de madera de acacia, recubierto de oro puro, con varas para transportarlo y 2 querubines enfrentados sobre su tapa. Pero lo más inquietante eran los relatos sobre su energía. Se decía que de entre los querubines brotaba un fuego que no era de este mundo, un resplandor tan intenso que cegaba a los presentes. Cuando los israelitas lo llevaban a la batalla, sus enemigos caían sin explicación, como si una fuerza invisible los arrasara. Y cuando el pueblo desobedecía las órdenes divinas, la misma arca desataba su furia sobre ellos, extendiendo enfermedades y muerte. El misterio no radica únicamente en su poder, sino en su destino. El arca desapareció de la historia en un momento crucial. Según los textos, fue guardada en el templo de Salomón en Jerusalén, pero cuando los babilonios conquistaron la ciudad en el siglo VI a.C., el arca simplemente se desvaneció. No fue registrada como botín, no fue mencionada en las crónicas de los vencedores, ni tampoco apareció entre los tesoros de los conquistadores. Es como si se hubiera esfumado, tragada por el tiempo. Desde entonces, incontables teorías se han tejido alrededor de su paradero. Algunos afirman que fue escondida antes de la invasión, llevada a un lugar secreto por los sacerdotes del templo. Otros sostienen que fue trasladada a Etiopía, donde se dice que aún permanece resguardada en la ciudad de Aksum, dentro de la iglesia de Santa María de Sion. Allí, un único guardián elegido de por vida vigila la supuesta arca y asegura que nadie más puede verla, ni siquiera otros religiosos. ¿Es realmente el arca la que descansa allí o solo una réplica venerada como reliquia? Nadie lo sabe, porque el acceso está prohibido incluso a estudiosos e investigadores. La ausencia de pruebas tangibles ha dado paso a interpretaciones más radicales. Ingenieros y físicos que han analizado las descripciones bíblicas sostienen que el arca podría haber sido una especie de condensador eléctrico, un dispositivo capaz de acumular energía en enormes cantidades. El oro que la recubría, combinado con la madera aislante y los querubines metálicos, funcionaría como un sistema conductor y descargador de electricidad. Esto explicaría por qué quienes intentaban tocarla sin preparación morían fulminados, y por qué emanaba un brillo semejante a un fuego sobrenatural. Pero si esta hipótesis es cierta, surge otra pregunta más perturbadora. ¿Quién otorgó a un pueblo del desierto la capacidad de construir una máquina semejante miles de años antes de que existiera la electricidad moderna? Algunos investigadores más atrevidos han planteado que el arca pudo haber sido un artefacto de origen no humano, entregado o inspirado por visitantes de otros mundos. La Biblia misma sugiere que el arca no era un objeto pasivo. Desde su interior, Dios hablaba a Moisés, rodeado de nubes, relámpagos y estruendos. ¿Y si aquel Dios era una presencia más tangible? Quizá una inteligencia que se comunicaba a través de un dispositivo tecnológico. La sola idea estremece, porque abriría la posibilidad de que la humanidad haya estado en contacto con conocimientos extraterrestres desde tiempos remotos. En contraste,
Hay quienes interpretan el misterio desde el plano puramente espiritual. Para ellos el arca no era un artefacto físico con poderes eléctricos o mecánicos, sino un canal directo hacia lo divino, un objeto sagrado que concentraba la presencia de Dios en la tierra. Según esta visión, la razón de su desaparición no es material, sino espiritual. El arca habría cumplido su propósito y habría sido retirada del mundo por la misma divinidad que la otorgó, quedando en algún plano invisible más allá del alcance humano. Pero la pregunta que atormenta a los buscadores sigue siendo la misma: ¿dónde está el arca hoy? Expediciones a lo largo del siglo XX han intentado encontrarla en lugares tan dispares como cavernas secretas en Jerusalén, túneles bajo el monte del Templo, montañas de Jordania e incluso en el desierto del Sinaí. Ninguna ha logrado éxito, aunque varios exploradores han regresado con relatos inquietantes: luces extrañas, descargas de energía, desapariciones de equipo y, en algunos casos, muertes inexplicables. Como si el arca, o algo relacionado con ella, siguiera defendiendo su secreto a través del tiempo. Su presencia en el imaginario moderno se ha mantenido viva, reforzada por leyendas, libros, documentales y hasta películas. Pero detrás de la ficción persiste una verdad incómoda. Nunca se ha demostrado de manera definitiva qué era el arca, ni dónde terminó. Algunos historiadores incluso plantean que jamás existió, que fue un símbolo inventado para reforzar la identidad de un pueblo. Sin embargo, el testimonio constante de las escrituras, las coincidencias en culturas cercanas y los mitos que se repiten hacen difícil reducirlo todo a un simple invento. Quizá el arca fue real y yace aún en algún lugar inaccesible, sepultada bajo ruinas, oculta en bóvedas secretas o protegida por guardianes anónimos. Quizá fue destruida y lo único que queda es su recuerdo, amplificado por la imaginación humana. O quizá, y esta es la idea más perturbadora, su poder era tan descomunal que nunca se perdió realmente, sino que fue ocultado a propósito por fuerzas que aún hoy deciden qué verdades podemos conocer y cuáles deben permanecer selladas para siempre. El Arca de la Alianza sigue siendo un eco en el tiempo, una sombra que desafía a la razón y que invita a preguntarnos si la humanidad alguna vez tuvo en sus manos un poder capaz de cambiar el destino del mundo. Un cofre que tal vez no contenía solo tablas de piedra, sino un secreto tan profundo que aún hoy, miles de años después, continúa siendo guardado bajo el velo del misterio. En el corazón de Anatolia, en Turquía, se esconde uno de los enigmas más sobrecogedores de la arqueología: la ciudad subterránea de Derinkuyu. Su descubrimiento no fue producto de una gran expedición científica, sino de un hallazgo accidental. En 1963, un hombre que remodelaba su casa derribó una pared y tras ella encontró un pasadizo oscuro. Lo que parecía un simple túnel terminó revelándose como la entrada a una red gigantesca de habitaciones, galerías y corredores que descendían decenas de metros bajo la superficie. Lo que encontró ese hombre, sin saberlo, era la puerta hacia un misterio insondable, una ciudad oculta bajo tierra, capaz de albergar a decenas de miles de personas. Derinkuyu no es un refugio improvisado ni una cueva natural acondicionada. Es una obra de ingeniería monumental. Se extiende a más de 20 niveles de profundidad, con pasadizos que conectan distintas áreas: establos, cocinas, depósitos de alimentos, bodegas, salas de reunión, capillas y hasta una escuela. Todo ello iluminado originalmente con antorchas y ventilado por un sistema de pozos de aire que sorprende incluso a los ingenieros modernos por su eficacia. Se estima que la ciudad podía albergar entre 20.000 y 30.000 habitantes de manera simultánea, con suficiente organización como para sostenerse durante meses. La pregunta inevitable es: ¿quién construyó este coloso subterráneo y por qué? La explicación más aceptada por los arqueólogos señala que pudo ser obra de los hititas hace más de 3.500 años, o de pueblos posteriores que buscaron refugio durante invasiones. Sin embargo, esta hipótesis presenta vacíos inquietantes. ¿Cómo lograron excavar tal red de túneles sin colapsar las estructuras? ¿Cómo pudieron calcular la ventilación para que el aire circulara en cada rincón? Y sobre todo, ¿qué amenaza era tan grande que obligó a construir ciudades enteras bajo la tierra? Porque Derinkuyu no es la única. En la región de Capadocia existen al menos 40 ciudades subterráneas conectadas entre sí por túneles que se extienden kilómetros.
Es un complejo gigantesco que parece responder a un plan mayor, como si toda una civilización hubiera decidido, en algún momento remoto, que su destino estaba bajo tierra. Esto conduce a teorías más audaces. Algunos investigadores sostienen que estas ciudades fueron construidas como refugios ante invasores humanos, imperios expansionistas, ejércitos enemigos o nómadas saqueadores. Pero otros creen que la amenaza pudo ser de otra índole. Se habla de catástrofes naturales como erupciones volcánicas, glaciaciones repentinas o tormentas cósmicas. Incluso hay quienes especulan que los constructores buscaban esconderse de algo mucho más extraño, algo que provenía del cielo. La disposición de los pasajes refuerza la idea de un diseño defensivo. Las entradas podían cerrarse con enormes ruedas de piedra que bloqueaban el paso desde el interior. Algunas cámaras estaban conectadas de forma que, si un intruso lograba entrar, podía ser emboscado con facilidad. Y los túneles estrechos, que obligaban a avanzar de uno en uno, parecen diseñados para frenar el avance de ejércitos. Todo ello sugiere una obsesión con la seguridad, con el aislamiento absoluto, como si los habitantes supieran que, en la superficie, su supervivencia no estaba garantizada. El enigma no termina ahí. Se han encontrado pozos de agua internos que no solo proveían líquido vital, sino que estaban diseñados para no contaminarse con el exterior en caso de un asedio. Algunos túneles conectaban Derinkuyu con otras ciudades subterráneas, lo que revela un nivel de coordinación sorprendente. Era literalmente un mundo oculto bajo el mundo, una red de sociedades invisibles que podían vivir y resistir durante largos periodos sin ser vistas desde la superficie. Pero entonces surge la duda más inquietante. ¿Qué clase de enemigo obligaba a decenas de miles de personas a desaparecer bajo tierra? Los textos antiguos no ofrecen respuestas claras. Las crónicas hititas y persas apenas mencionan ciudades fortificadas, pero no hablan de ciudades subterráneas de semejante magnitud. Es como si Derinkuyu y sus hermanas fueran borradas de la memoria escrita. ¿Acaso sus constructores desaparecieron de manera abrupta, dejando solo piedra y silencio como legado? Las teorías alternativas, como era de esperar, se adentran en territorios aún más oscuros. Algunos autores sugieren que estas ciudades fueron levantadas para protegerse de visitantes extraterrestres. Según esta idea, en algún momento remoto, los cielos pudieron haber representado una amenaza real, obligando a los pueblos antiguos a ocultarse bajo tierra. Otros sostienen que Derinkuyu fue diseñada para sobrevivir a catástrofes globales, como una inversión de los polos magnéticos, impactos de meteoritos o radiaciones solares extremas. En ese sentido, no sería simplemente una ciudad, sino un verdadero búnker prehistórico. El dramatismo de este enigma radica en que, a pesar de lo que sabemos, hay más preguntas que respuestas. No hay registros escritos que expliquen su construcción. No sabemos con certeza cuándo fue excavada ni con qué propósito exacto. Y lo más desconcertante es que, aunque podemos caminar por sus túneles hoy en día, la sensación es la misma que debieron sentir sus antiguos habitantes. La de estar en un lugar que no pertenece del todo al mundo humano, un espacio diseñado para resistir algo más grande, algo que nunca fue explicado. Al recorrer Derinkuyu, el silencio es abrumador. Los pasillos se estrechan, la luz se apaga, y cada cámara parece resonar con ecos de voces que ya no existen. Es un laberinto en el que resulta fácil perderse, como si las piedras guardaran aún secretos que no desean ser revelados. Se dice que quienes han descendido a los niveles más profundos han sentido mareos, falta de aire y una sensación de opresión inexplicable, como si el mismo lugar intentara expulsar a los intrusos. Quizá la mayor tragedia es que nunca sabremos qué fue lo que impulsó a construir esta ciudad colosal. Tal vez fueron simplemente pueblos antiguos protegiéndose de invasores, tal vez fueron supervivientes de un cataclismo global, o tal vez, como sugieren los más osados, fue una humanidad perdida que conoció secretos que hoy hemos olvidado y que legó en la roca un testimonio silencioso de su lucha por sobrevivir. Derinkuyu permanece como un recordatorio inquietante. Bajo nuestros pies puede haber mundos ocultos, ciudades enteras construidas por manos que ya no existen, civilizaciones que decidieron esconderse de un enemigo que desconocemos. Y ese silencio, ese vacío, es más aterrador que cualquier invasión o catástrofe.
porque significa que el verdadero misterio no es solo cómo construyeron la ciudad, sino de qué se estaban escondiendo. A lo largo de la historia, pocas palabras han despertado tanto misterio, temor y fascinación como los Illuminatis. Este nombre evoca imágenes de sociedades secretas, conspiraciones globales y un poder oculto que mueve los hilos del mundo desde las sombras. Pero ¿qué hay de verdad en esta leyenda? ¿Se trata de un mito alimentado por el miedo colectivo o de una organización real que aún hoy manipula los destinos de la humanidad? El origen documentado de los Illuminatis se remonta al siglo XVIII, en Baviera, cuando un profesor de derecho canónico llamado Adam Weishaupt fundó una sociedad secreta con el propósito de difundir las ideas de la Ilustración y liberar a las personas del yugo, de la superstición y la tiranía. Aquel grupo, conocido como la Orden de los Perfectibilistas, pronto adoptó el nombre de Illuminati. Su objetivo era influir en la política, en la educación y en la religión, sembrando las semillas de un nuevo orden racional y científico. Sin embargo, la orden fue prohibida en menos de 10 años por las autoridades bávaras, que la consideraban una amenaza. Aparentemente, los Illuminatis desaparecieron tan rápido como surgieron. Pero, según la leyenda, no fue el fin, sino el comienzo. Muchos creen que lejos de desintegrarse, la sociedad se ocultó aún más, infiltrándose en logias masónicas y extendiendo sus redes a lo largo de Europa y posteriormente hacia América. Desde ese momento, el mito tomó vida propia. Se dice que los Illuminatis han estado presentes en cada gran revolución, en cada guerra decisiva y en cada giro trascendental de la historia moderna. Algunos afirman que fueron ellos quienes impulsaron la independencia de los Estados Unidos, que influyeron en la Revolución Francesa y que han tenido participación en el diseño del sistema financiero global. Para quienes creen en su existencia, los Illuminatis no son simples filósofos ocultistas, sino los verdaderos arquitectos del mundo contemporáneo. Los símbolos que se les atribuyen alimentan aún más el misterio. El más famoso es el ojo que todo lo ve, inscrito en un triángulo que aparece incluso en el billete de $1. Para los conspiracionistas esto no es coincidencia, es una marca deliberada, un recordatorio de que los Illuminatis ejercen vigilancia sobre todos y cada uno de nosotros. Otros símbolos asociados son la pirámide truncada, las estrellas de 5 puntas invertidas, y el número 13, que algunos relacionan con la estructura jerárquica secreta de la orden. La creencia más difundida es que los Illuminatis son los líderes de lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Este concepto describe un gobierno global oculto que busca controlar las naciones, las economías y hasta las mentes de las personas. Se dice que los Illuminatis operan desde las sombras, manipulando a presidentes, magnates y líderes religiosos como simples piezas de ajedrez. Su meta última sería instaurar un poder único, sin fronteras, sin religiones y sin libertades individuales, bajo el disfraz del progreso y la unidad. Pero aquí el misterio se profundiza. ¿Quiénes serían los miembros de esta hermandad? Se han lanzado nombres que van desde familias aristocráticas y banqueros internacionales hasta estrellas de la música y el cine. Algunos sostienen que los grandes magnates tecnológicos de la actualidad son descendientes o colaboradores de esta sociedad, que utiliza la cultura de masas como un instrumento de manipulación. Otros señalan a líderes políticos de primer nivel, cuyos gestos, discursos y hasta ceremonias públicas esconden códigos secretos dirigidos a los iniciados. El enigma de los Illuminatis no se limita al ámbito político o económico, también se les atribuye una dimensión esotérica. Se habla de rituales secretos celebrados en lugares apartados, donde se combinan símbolos antiguos, cánticos prohibidos y pactos sellados en la oscuridad. Para algunos, estas prácticas tendrían como objetivo invocar fuerzas ocultas, logrando un poder que va más allá de lo humano. Para otros, es simplemente el método de mantener a los iniciados bajo control, asegurando una lealtad inquebrantable a través del miedo y del secreto compartido. Lo más perturbador es que no existen pruebas concluyentes de su existencia actual. Todo lo que sabemos son fragmentos, rumores, documentos dudosos y coincidencias inquietantes. Y sin embargo, el mito persiste, alimentado por el silencio de las élites y por la repetición de patrones históricos en los que el poder parece concentrarse siempre en unos pocos.
Es ese vacío de certezas lo que mantiene viva la sospecha, que quizá los Illuminatis nunca dejaron de actuar y que el mundo moderno no es más que el tablero de su juego eterno. Quienes creen en ellos afirman que sus planes avanzan en fases. Primero, la manipulación financiera, crisis económicas diseñadas para desestabilizar a las naciones y someterlas a deudas impagables. Segundo, el control social, sistemas de vigilancia masiva, redes digitales y la cultura del entretenimiento como opio de las masas. Y tercero, el paso final, la instauración de un gobierno global en el que los Illuminatis ya no necesitarán ocultarse. Para algunos, ese destino está más cerca de lo que imaginamos. Sin embargo, también existe la posibilidad inquietante de que los Illuminatis, más que una sociedad secreta real, sean un reflejo de nuestros miedos colectivos. El símbolo de un grupo todopoderoso que controla el mundo desde las sombras nos ofrece una explicación para los eventos caóticos y las injusticias que no logramos comprender. Tal vez no existan en realidad y, sin embargo, su mito ejerce tanto poder como si fueran reales. Porque lo cierto es que la creencia en ellos ha influido en millones de personas, moldeando la manera en que vemos a los poderosos y generando una cultura de sospecha permanente. La pregunta final es, ¿qué resulta más perturbador? ¿Aceptar que una élite secreta gobierna el mundo desde hace siglos, manipulando nuestras vidas como si fueran hilos invisibles? ¿O admitir que no hay nadie al mando, que el caos y la codicia humanas son suficientes para explicar la historia? En ambos casos, la sensación es la misma, un desasosiego profundo, una certeza de que nunca tendremos el control absoluto de nuestro destino. Los Illuminatis siguen siendo hoy en día un espejo oscuro. Tal vez existan y se oculten en ceremonias que jamás conoceremos. Tal vez sean una ficción que alimenta nuestro miedo al poder invisible. Lo cierto es que, mientras el mundo siga enfrentando guerras, crisis y desigualdades inexplicables, el mito de los Illuminatis no desaparecerá. Porque en el fondo, necesitamos creer que alguien, en algún lugar, sabe exactamente hacia dónde nos dirigimos, aunque sus intenciones estén envueltas en sombras. Y así, los Illuminatis permanecen como un misterio eterno, una hermandad que quizá nunca existió o que tal vez gobierna el mundo desde hace siglos, aguardando el momento perfecto para revelarse. El 22 de noviembre de 1963 quedó grabado en la memoria de la humanidad como uno de los días más oscuros del siglo XX. En Dallas, Texas, un disparo, o quizá varios, acabó con la vida del presidente John F. Kennedy. El líder joven, carismático y esperanzador que prometía renovar el mundo, cayó asesinado a plena luz del día frente a miles de testigos y ante las cámaras que registraban cada instante. Lo que parecía un crimen sencillo, pronto se transformó en uno de los misterios más profundos y perturbadores de la historia moderna. La versión oficial, respaldada por la Comisión Warren, señaló a Lee Harvey Oswald como único culpable. Según la investigación, Oswald, un exmarín con ideología comunista, disparó desde el 6º piso del depósito de libros escolares de Texas. 3 balas, una de ellas letal, habrían bastado para terminar con la vida del presidente. El relato oficial cerraba el caso con rapidez. Un hombre solitario, movido por razones ideológicas, había cambiado el curso de la historia. Pero desde el mismo día del asesinato, las dudas comenzaron a crecer. Testigos en la Plaza Dili aseguraron haber escuchado disparos desde más de un punto, incluyendo el césped inclinado frente al convoy presidencial. Algunos juraron ver humo, movimiento sospechoso e incluso siluetas ocultas en aquella zona. ¿Cómo podía un solo hombre, con un fusil obsoleto, realizar disparos tan certeros en apenas unos segundos? La autopsia del presidente tampoco despejó dudas. Por el contrario, generó aún más. Los informes médicos parecían inconsistentes y las fotografías y radiografías oficiales fueron cuestionadas por expertos independientes. El famoso disparo mágico, como fue bautizado, sugería que una única bala había entrado y salido del cuerpo del presidente, luego herido al gobernador Connally en múltiples puntos con trayectorias imposibles. La explicación parecía más propia de un truco de ilusionismo que de un análisis forense serio. Los cabos sueltos se multiplicaban. Jack Ruby, un hombre vinculado con la mafia, asesinó a Oswald en plena comisaría, ante las cámaras de televisión, apenas 2 días después de la captura.
La posibilidad de interrogar al supuesto culpable quedó borrada de un plumazo. Ruby aseguró que actuó para vengar a Kennedy, pero muchos sospecharon que se trataba de un silenciamiento deliberado. ¿Acaso Oswald era solo un chivo expiatorio? Con el paso del tiempo las teorías se dispararon. Algunos señalaron a la CIA, que veía a Kennedy como un obstáculo para sus operaciones secretas en Cuba y en otros países del mundo. Otros apuntaron al FBI, enemistado con el presidente. También se acusó al Pentágono debido a la negativa de Kennedy de escalar el conflicto en Vietnam. Y en la sombra, siempre presente, aparecía el espectro de la mafia, resentida por las medidas de su hermano Robert Kennedy, fiscal general, contra el crimen organizado. Las pruebas audiovisuales tampoco ayudaron a esclarecer la verdad. La famosa filmación de Abraham Zapruder, que captó el momento exacto del asesinato, muestra a Kennedy recibiendo un impacto que parece provenir del frente, no de la parte trasera como decía la versión oficial. Ese único fragmento de celuloide alimentó durante décadas las sospechas de una conspiración mucho más amplia. Documentos desclasificados décadas después revelaron tensiones profundas entre Kennedy y las agencias de inteligencia. El presidente había manifestado su deseo de desmantelar la CIA en 1000 pedazos tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos. Además, había mostrado apertura hacia un acercamiento diplomático con la Unión Soviética y con Cuba, un gesto que no agradaba a los sectores más duros de la política estadounidense. ¿Pudo haber sido su visión pacifista el detonante de su muerte? El misterio se oscurece aún más con la participación de testigos que a lo largo de los años murieron en circunstancias extrañas. Algunos periodistas, oficiales o personas cercanas al caso fallecieron en accidentes o bajo condiciones nunca aclaradas. La sombra de un encubrimiento parecía perseguir cada rincón de esta historia. Incluso presidentes posteriores, como Richard Nixon y Lyndon B. Johnson, fueron señalados como posibles beneficiarios del crimen. Johnson, de hecho, asumió la presidencia pocas horas después del asesinato y cambió radicalmente la política hacia Vietnam, ampliando el conflicto que Kennedy se negaba a escalar. La idea de un Estado profundo, una red de poder oculta, independiente de los gobiernos electos, ganó fuerza en este contexto. Para los defensores de esta teoría, Kennedy fue asesinado porque representaba una amenaza directa a esa estructura invisible. Su muerte sería entonces no el acto de un hombre solitario, sino una ejecución planificada para proteger los intereses de los poderosos. La cultura popular también ha mantenido vivo el enigma. Películas, libros y documentales han explorado todas las aristas del caso, presentando teorías que van desde conspiraciones políticas hasta posibles vínculos con agencias extranjeras. Algunos incluso sugieren la participación de más de un francotirador coordinado para garantizar que la operación no fallara. Lo cierto es que, a más de 6 décadas del crimen, la verdad continúa difusa. Millones de páginas de documentos permanecen aún bajo secreto, lo que alimenta la sospecha de que existen detalles demasiado comprometedores para ser revelados. Si realmente fue un asesino solitario, ¿por qué mantener oculto tanto material? Quizá lo más inquietante del caso Kennedy es su simbolismo. No solo perdimos a un presidente, sino también la confianza en que el poder actúa con transparencia. Desde aquel día, el pueblo estadounidense y el mundo entero comprendieron que la verdad puede ser tan manipulada como las imágenes que vemos en las pantallas. El asesinato de John F. Kennedy permanece como una herida abierta, un recordatorio de que incluso la figura más poderosa de una nación puede caer víctima de fuerzas invisibles. Ya sea por obra de un hombre solitario o por una conspiración inmensa, lo cierto es que aquel disparo cambió el rumbo de la historia y dejó un vacío imposible de llenar. ¿Fue Oswald el verdadero asesino o solo una pieza descartable en un juego mayor? ¿Quién se benefició realmente de la muerte del presidente? ¿Y por qué, después de tantos años, aún no conocemos la verdad completa? Tal vez, como muchos creen, el caso Kennedy no es un misterio sin resolver, sino un secreto cuidadosamente guardado, esperando el momento oportuno para revelarse. En el vasto océano digital de comienzos del nuevo milenio, surgió una figura que transformó foros de Internet en un hervidero de teorías, debates y obsesiones: John Titor, el supuesto viajero del tiempo que afirmaba provenir del año 2036.
Su aparición fue tan repentina como desconcertante, y aunque muchos lo catalogaron como un fraude, otros quedaron atrapados en la posibilidad de que entre líneas de código y mensajes anónimos, alguien realmente había cruzado las fronteras del tiempo para advertirnos de lo que estaba por venir. El misterio comenzó en noviembre del año 2000, cuando en un foro de discusión un usuario con el seudónimo Time Travel Cerero afirmó provenir del futuro. Poco después reveló su identidad como John Titor. Su relato era cautivador. Decía ser un soldado asignado a un proyecto gubernamental secreto de viajes temporales, enviado al pasado en busca de una computadora IBM 5110, un modelo obsoleto para nuestra época, pero que en su línea temporal era crucial para descifrar sistemas antiguos y mantener el funcionamiento de infraestructuras críticas. Lo que atrapó la atención del mundo no fue únicamente la extravagancia de su misión, sino el nivel de detalle con el que describía la supuesta tecnología. John Titor habló de un dispositivo de desplazamiento temporal compuesto por microsingularidades generadas en un campo gravitacional controlado, todo ello instalado en un vehículo, un Chevrolet Corvette de 1967 o en ocasiones en un camión militar. Sus explicaciones mezclaban física teórica, ecuaciones de relatividad y conceptos científicos que dejaban boquiabiertos a los participantes de aquellos foros. Más allá de lo técnico, lo que generó escalofríos fueron sus advertencias. Titor aseguraba que nuestro futuro inmediato estaría marcado por una serie de catástrofes inevitables. Anunció una inminente guerra civil en los Estados Unidos que estallaría a mediados de la primera década del siglo XXI, seguida por una guerra mundial devastadora en la segunda década. Según él, el mundo de donde venía era irreconocible: ciudades destruidas, gobiernos colapsados y una humanidad que sobrevivía en comunidades rurales aisladas, reconstruyendo lentamente los restos de la civilización. Sus palabras despertaron tanto miedo como fascinación. Muchos usuarios le hacían preguntas directas sobre eventos específicos, desde desastres naturales hasta deportes y tecnología. Titor respondía con precisión en algunos casos y con evasivas en otros. Alegaba que su viaje había creado una línea temporal divergente, por lo que los acontecimientos que conocía podían no suceder de manera idéntica en nuestro mundo. Este detalle, al mismo tiempo, blindaba su historia. Cualquier predicción fallida podía explicarse con la teoría de universos paralelos. El impacto de John Titor no se limitó a los foros. Su relato cruzó a los medios de comunicación, inspiró libros, documentales y debates académicos. Incluso físicos serios se tomaron el tiempo de analizar sus descripciones técnicas. Aunque la mayoría concluyó que sus explicaciones eran confusas o incompletas, algunos admitieron que, sorprendentemente, había fragmentos consistentes con teorías aceptadas sobre agujeros de gusano y curvatura del espacio-tiempo. Pero quizá lo más inquietante fue su desaparición. En marzo de 2001, John Titor dejó de publicar mensajes sin previo aviso. Antes de partir, aseguró que debía regresar a su tiempo y que no volvería a comunicarse. Desde entonces, nadie ha podido comprobar su identidad ni su origen. Lo único que quedó fue un rastro de escritos, diagramas y advertencias que aún hoy circulan en rincones ocultos de Internet. ¿Fue John Titor un farsante brillante, un genio del engaño que aprovechó el auge de los foros para sembrar un mito moderno? ¿O acaso realmente fue un mensajero del futuro, un viajero que, aunque limitado por las leyes del multiverso, intentó advertirnos de los peligros que acechan a la humanidad? Las pruebas en su contra son abundantes. Muchas de sus predicciones no se cumplieron de manera literal. No hubo una guerra civil abierta en Estados Unidos en el año 2005, ni una guerra mundial en 2015. Sin embargo, sus defensores señalan que las tensiones políticas, los conflictos sociales y las crisis globales de nuestro tiempo reflejan, en cierta forma, el caos que describió. Y recuerdan, él mismo advirtió que no todo sucedería igual en cada línea temporal. El mito de John Titor ha sobrevivido precisamente porque se mueve en esa delgada línea entre lo posible y lo imposible. Su historia combina lo suficiente de ciencia real como para parecer plausible, lo suficiente de predicciones sombrías como para generar temor y lo suficiente de misterio como para que nadie pueda refutarlo del todo.
Hoy, más de 2 décadas después de su última aparición, el nombre de John Titor sigue siendo sinónimo de paradojas temporales y conspiraciones. Algunos aseguran que fue un proyecto de manipulación psicológica diseñado por agencias para medir la reacción pública ante escenarios de desastre. Otros creen que fue un colectivo de internautas que construyeron un relato colaborativo tan convincente que terminó superando a la ficción. Y unos pocos, los más fervientes creyentes, sostienen que en algún rincón del tiempo, un hombre llamado John Titor realmente existió y cruzó hasta nosotros para dejar una advertencia. Quizá nunca sepamos la verdad. Tal vez el misterio de John Titor no esté en si viajó en el tiempo o no, sino en lo que provocó. Nos obligó a mirar hacia adelante, a cuestionar nuestro futuro, a imaginar un mundo distinto y a recordar que la línea del tiempo no es un camino recto, sino un laberinto de posibilidades. El viajero desapareció, pero el eco de su voz sigue resonando. Y cada vez que el mundo se asoma al borde del caos, alguien inevitablemente pregunta: ¿será este el futuro del que John Titor intentó advertirnos? Tras recorrer estos 5 misterios, queda claro que la historia humana está lejos de ser lineal o transparente. Objetos sagrados que podrían ser máquinas imposibles, ciudades ocultas bajo tierra que desafían la lógica de su época, sociedades secretas que manipulan la política global, magnicidios que cambian el rumbo de naciones enteras y viajeros que aseguran venir de un futuro incierto. Todos estos relatos nos recuerdan que vivimos rodeados de sombras. Quizá nunca encontremos respuestas definitivas, quizá la verdad se mantenga oculta bajo capas de silencio y conspiración. Sin embargo, la persistencia de estas historias prueba que, como especie, seguimos buscando sentido en lo inexplicable. Tal vez lo más importante no sea resolver cada misterio, sino mantener despierta la llama de la curiosidad. Porque en esa búsqueda constante se encuentra la esencia de lo humano, el deseo de conocer lo que se esconde tras el velo de lo imposible.